Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Ya estamos aquí este día para compartir en la amistad de ser hermanos y hermanas en Cristo y también para compartir esta palabra de Dios. Y como siempre estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Todos juntos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, nuestro Padre amoroso, que por la gracia de tu Espíritu Santo estableces tus dones amorosos en el corazón de tu pueblo fiel. Concede a tus siervos sanidad del cuerpo y mente, a fin de que te amen con todo su ser y se dediquen de todo corazón a todo aquello que agrada a ti. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 136. 136. Sí. Salmo 136. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto
en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz de Dios, del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siguiente lectura está escrita en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos del 12 al 20. Dice la palabra de Dios: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos,
para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Lucas capítulo 5 y empezamos con versículo 1. Y la palabra de Dios dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra de barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos y hermanas, una vez más, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La lectura del Evangelio de hoy nos habla de una pesca milagrosa, pero es muy importante para entender que hay algo más importante de eso. Más en la historia que lo hemos leído. Simón Pedro había estado pescando toda la noche, porque ese era el mejor momento, el tiempo de la noche,
para pescar. Ellos no se secaron despiertos toda la noche en la oscuridad y el frío por diversión. Pescar en la noche fue lo mejor tiempo de pescar. Y no pescarías durante el día. Los pescadores profesionales y conocedores, como los otros pescadores, sabían este hecho. Habían pescado toda la noche, pero no habían capturado nada. Y estaban sentados alrededor de las redes de reparación durante las horas del día, porque no podían pescar entonces. Además, los peces parecían estar evitando esa parte del lago de Genesaret. Así que no parecía sensato seguir intentándolo. Sin embargo, Jesús dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ponga a ti mismo en el contexto del evangelio de hoy. Así que, imagínate estar despierto toda la noche, sin suerte, todos sus años de experiencia de ser un pescador, y para decir, no, las tradiciones pesqueras transmitidas por generaciones después de generaciones de pescadores dijeron, no. El sentido común decía, no. ¿Cómo podían atrapar algo durante el día cuando no habían atrapado nada ni siquiera por la noche? En el momento adecuado, mejor. Luego está este hombre, Jesús, ni siquiera un pescador, diciéndoles cómo pescar. Pero lo que es interesante en el contexto del evangelio es que Simón Pedro dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero más en tu palabra echaré la red. Podemos imaginar cómo sentía Pedro. Así lo hicieron. Y el Hijo del Hombre, Jesús, que tiene dominio sobre las obras de la creación, bajo cuyos pies el Padre ha puesto todas las cosas, incluidos los peces del mar, produjo en la red de Simón Pedro una pesca milagrosa para que la red se rompiera y necesitaran los otros barcos para llevar la captura a la orilla. Pero esos peces no son el punto principal. Una red mayor y una captura mayor se indican en las palabras de Cristo después de este evento. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué quiere decir Jesús? Bueno, nosotros entendemos hoy en entender el Evangelio. La palabra de Dios es lo que atrapa al pueblo de Dios y lo trae a las personas, a la iglesia. La palabra de Dios que nos habla de nuestro gran pecado, pero aún más importante y poderosa para nosotros, nuestro gran Salvador, que nos salva de nuestro pecado. Debido a que el Espíritu Santo obra la fe a través del Evangelio cuando y donde Él, Jesús, quiere. No podemos garantizar o predecir cuándo las personas serán llevadas a Dios o capturados por su palabra. Todo lo que podemos hacer es lanzar fielmente la red de su palabra y confiar en Dios. Aunque Dios nos da su palabra para vivir, hay una tentación de abandonar lo que es ofensivo para la cultura moderna y comprometer la palabra de Dios. Ustedes saben eso, y yo también. Otra tentación nos impulsa a tratar de satisfacer las necesidades que las personas sienten, hacerlos sentir como en casa, como están cómodos, hacerlos sentir amados. Y obviamente estas cosas son importantes. Haz que se sientan necesarios es algo importante en la vida. Algunas de esas cosas pueden ser buenas en sí mismas,
pero no podemos ponerlos antes de lo que dice la palabra de Dios, porque entonces empujan el evangelio fuera del centro. Es por eso que apuntar a las necesidades humanas nunca debe convertirse en lo que la iglesia se trata. Este evangelio es el corazón y la sustancia de lo que nos hace la iglesia. No es sorprendente que Dios nos recuerde este peligro cuando nos lo dice a través de San Pablo en su segunda carta a Timoteo. La palabra de Dios dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así es lo que dice la palabra de Dios, que en este mundo, por nosotros mismos y la tentación de otras personas, es que es más fácil para escuchar lo que queremos escuchar. Ahora, algunas personas dicen que primero debemos hacer que las personas entren en la iglesia antes de que podamos predicarles el evangelio. Pero eso es falso. Puedes hablar el evangelio a la gente en la tienda, en tu casa, en el centro comercial o cualquier lugar. Cuando echamos la red de la palabra de Dios por primera vez, debemos ser honestos y decirle a la gente que son los peces que necesitan ser capturados. Es decir, que los pecadores necesitan redención. La forma principal en que las personas pecan es desconfiando de Dios en su palabra. No importa si estamos en el barco tirando la red o si somos peces en el agua. No importa si somos creyentes que hablamos la palabra o incrédulos. Ninguno de nosotros confía en la palabra como deberíamos. Toda nuestra naturaleza desea otras redes y otros métodos y estrategias. Al desconfiar de la palabra de Dios, merecemos castigo, porque esencialmente lo que estamos diciendo es que preferimos hacer en la manera que nosotros pensamos es mejor. Al compartir la palabra de Dios con los demás, es importante que especialmente los no cristianos entiendan que nosotros, como cristianos, admitimos que somos pecadores. Es por eso que necesitamos un Salvador, Jesús. Tú sabes esto y yo lo sé, pero muchas fuera de la iglesia tienen impresiones de los cristianos como personas que son perfectas o por lo menos pretenden ser perfectas. Y por supuesto, esto se debe a que muchos cristianos también creen esto. Es como, bueno, cuando yo voy a entrar y empezar de ser un cristiano en la iglesia, que es como no voy a pecar. Bueno, como cristianos, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña, pero no es decir que somos perfectos. No es decir que siempre hacemos lo que Dios desea que no hacemos. Y como luteranos sabemos que la Biblia enseña que incluso los cristianos todavía pecan. No importa cuánto lo intentamos. Pero la diferencia es que Jesús es lo que nos ayuda. Y nosotros, como pecadores, lo reconocemos como nuestro Salvador. Jesús nos da esta oportunidad de ser perdonados. Nosotros podemos confesar como Pedro confesó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre o mujer pecador. Pedro sabía que merecía castigo. ¿Y nosotros somos mejores que Pedro? Pedro dudaba de si haría algún bien echar sus redes, pero de todos modos obedeció la palabra de su maestro.
Y a veces nosotros también dudamos también. Sabemos que la palabra de Dios es importante, pero si somos honestos, a veces hay dudas en nuestros corazones acerca de si la palabra es realmente efectiva o no. A los pecadores como tú y yo, que caemos de rodillas de Jesús en arrepentimiento, Él les habla su palabra de consuelo. Y Él nos dice, no temas. Aunque mereces el castigo de Dios, no lo temas, porque la poderosa palabra de tu Maestro te protege. Su palabra te da todos los beneficios de la cruz de Jesús. Y no depende en ti, pero depende en la obra y la promesa de tu Salvador. Porque Cristo sufrió la muerte y el infierno en la cruz por todos tus pecados. Ahora tú y yo y todos los creyentes pueden vivir una vida eterna en los cielos. Jesús sufrió en tu lugar, así que no tienes que tener miedo. La misericordia de Dios, como escuchamos en el Salmo, es para ti y para mí, porque Él ha quitado tu culpa. Y aunque has desconfiado de su palabra, sin embargo, la misma palabra te habla la justicia, la paz y la misericordia de Dios. El Señor te da en su palabra la santidad y la gloria de su propia naturaleza. Es como cuando Dios el Padre nos va y puede ver a nosotros cuando regresamos a los cielos. Él no va a ver nuestros pecados, pero en vez de esos, Él va a ver la cara de su Hijo perfecto, Jesús. Y cuando nos mantenemos cerca de Jesús, Él nos lleva a la seguridad de su barca, que es la iglesia. Es como un arca para escapar de la maldad del mundo y de las aguas del diluvio, de la ira de Dios. En el barco estamos a salvo, así que no tienes que tener miedo. En esos discípulos como Pedro y los otros, Cristo estaba comenzando a crear una cosa nueva, el ministerio pastoral. Y a través de sus apóstoles, pastores y aquellos que predican la misma palabra de Dios hoy, cada vez que escuchamos el Evangelio en su mensaje real y puro, escuchamos ese mismo mensaje de perdón de pecados en el nombre de Jesús. La palabra de Dios continúa trayendo pecadores a su iglesia hoy en día, aunque muchos todavía se resisten a escucharla y creerla. Solo Él crea y sostiene la fe. Y solo necesitamos ser fieles al Evangelio. Yo no estoy aquí para compartir un mensaje de las cosas que tiene que hacer o no pueden hacer. Nosotros sabemos que somos pecadores. Y gracias a Dios, porque nuestra salvación no depende de nada de lo que nosotros hacemos o no hacemos, sino de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Y por la fe y el arrepentimiento en Él, tenemos la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora continuamos en confesar nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios, te ofrecemos nuestras súplicas por el bienestar de tu iglesia alrededor del mundo. Guíala y gobiérnala mediante tu Espíritu Santo, para que todos los que profesan ser cristianos sean llevados a la verdad y mantengan la fe en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz y en la rectitud de vida. Envía a tu Espíritu de gracia sobre todos los ministros del Evangelio y sobre las congregaciones, confiadas a su cuidado, para que puedan agradarte en todos sus caminos. Mira con misericordia a todos los que están en autoridad. Dales tu bendición, para que se inclinen hacia lo que tú quieres y caminen según tus mandamientos. Pedimos con humildad tu presencia constante en cada situación, para que nos hagas conocer tus caminos. Protege a los que viajan, satisface las necesidades de tus criaturas y ayuda a los que te invocan en sus aflicciones, para que tengan paciencia en medio de los sufrimientos y según tu voluntad sean librados de sus dolores. Pongamos enfrente de ti hoy Marga, Hugo, Ludavina, Ulrich, Argelis, Ediberto y su familia, su mamá Digna, su tía Inés, su sobrino Yader y su familia, Ezequiel, Clementino y Marilyn, Marta, Ken, Laura, Amelia, Pastor López, también su familia, y todos que están sufriendo, recuperando de varios dolores y enfermedades. Te pedimos que puedas dar a ellos la fuerza que necesitan y el consuelo que viene por el mensaje de tu evangelio. Ayúdanos, Señor Padre Celestial, en tu misericordia nos ayuda para tener lo que necesitamos en nuestras vidas y más que todo, que podemos tener un fe muy fuerte para tener el consuelo en ti y en tu palabra. Todo te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Recibe la bendición que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Cantamos. Señor Dios Santo, guíame con fe, a ti servirte solo es mi placer. Dame tu gracia, guarda aquí mi bien, firme sostente siempre mi deber. Haz que mi vida venga consagrar los días todos a mi Redentor, con tu palabra pueda pregonar las maravillas de mi buen Señor. Cuando por glorias yo tentado esté, glorias que fina el tentador jamás. Haz gracias por la viva fe, torne mis pasos donde tú estás. Oh Dios, concédeme la juventud, con alma y cuerpo llenos de vigor, y cuando llegue a mí la senectud, manténme cerca de mi Salvador.